Lucila, cuando quieras te puedes activar el micrófono y comenzar la actividad. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la actividad prevista para hoy. Primero vamos a presentar el relanzamiento del boletín digital de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y luego daremos inicio a la reunión académica prevista para hoy sobre licencia laboral con motivos de hijos e hijas con cáncer, en la cual expondrán la doctora Liliana Literio y el doctor Gastón López Argón. En primer lugar, agradecerle a las autoridades de la asociación presentes por confiar en la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas para el relanzamiento del boletín y la edición del mismo. Y le cedo la palabra al doctor Héctor Guisado, aquí presente, presidente de la asociación, quien nos está acompañando en esta actividad. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les doy, en nombre de la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo, les doy la bienvenida a esta actividad doble, que es una reunión académica de presentación del relanzamiento de este boletín de la asociación, y es también una reunión académica acerca de las licencias motivadas por los hijos con cáncer. Con respecto al boletín, nuestra asociación tiene una historia muy rica de publicaciones. En la década de 2000, principios de 2000, se comenzó con una revista que era Constructores de Derecho al Trabajo, revista que después se plasmó en el tomo, en el libro de Constructores, que seguramente ustedes conocen porque se presentó en la última asamblea. También tenemos obviamente el anuario de la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo. El anuario es temático. En la próxima asamblea vamos a presentar un nuevo anuario. Pero acá estamos hablando del relanzamiento del boletín digital, y esto obviamente significa que ha habido otro boletín digital, que lo comenzó nuestro anterior presidente, el doctor Lorenzo Ñeco, durante la pandemia, en los primeros meses de 2020, y se editó durante todo el resto de 2020, 2021 y hasta noviembre de 2022. En realidad fue un esfuerzo personal muy grande del doctor Lorenzo Ñeco, fue una iniciativa y un esfuerzo muy grande del doctor Lorenzo Ñeco, a quien aprovecho para agradecer aquí públicamente esa gran actividad que hizo. Colaboraron también algunos integrantes de la comisión directiva, María Teresa Alonso Pardo, Silvia Gutiérrez Garay, colaboró también el doctor Javier Picone, la doctora María Eugenia Plaza, pero fundamentalmente fue una obra de Lorenzo Ñeco, que tenía legislación, jurisprudencia, información, y claro, con la nueva comisión directiva dijimos, ¿qué hacemos con este boletín? Que era un esfuerzo, insisto, un esfuerzo sobre todo personal del doctor Lorenzo Ñeco. Lo pusimos en pausa porque era realmente muy dificultoso continuar con ese boletín sin el doctor Lorenzo Ñeco entre nosotros, hasta que recibimos la generosa oferta de la Delegación de Jóvenes Juristas de gestionar este boletín. Realmente nos ha puesto muy contentos a los integrantes de la comisión directiva, muy contentos porque esto significa revivir este boletín, y muy contentos además porque lo hacen los jóvenes, lo gestionan los jóvenes. Dicho sea de paso, estamos muy orgullosos de nuestros jóvenes juristas y creemos que van a contribuir eficazmente a mantener el prestigio de la asociación. Así que, sin más prolegómenos, le devuelvo la palabra a la moderadora de la actividad, la doctora Franzosi, y queda abierta la presentación entonces de este relanzamiento. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Es un orgullo para nosotros poder participar de este proyecto. Mientras se sigue sumando participantes, aprovecho para contarles que en esta ocasión estoy como co-coordinadora de la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas, función que comparto con Guido Sereno Novoa y Noelia Pedrino, de la provincia de Córdoba.
Y les cuento que nuestra delegación forma parte de la sección de jóvenes juristas de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que es un espacio abierto de encuentro entre jóvenes dedicados y dedicadas a la reflexión y estudio de derecho del trabajo y de la seguridad social, que venimos trabajando desde el año 2013 y realizamos nuestra actividad en el marco justamente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Primero, agradecerle a todos los que forman parte de este espacio, con los que hemos compartido producciones de distinto tipo y participamos de congresos, reuniones, jornadas académicas y distinto material en este sentido. Nos acompaña también hoy Carla Montiel Spinelli, que es miembro de la asociación y de la Delegación Argentina de Jóvenes Juristas, es docente auxiliar en la Facultad de Derecho de la UBA y es quien se ha encargado de la edición del boletín. Así que le voy a ceder la palabra para que nos cuente un poco más al respecto y nos ilustre acerca de el material que tenemos para compartir. Te cedo la palabra, Carla. Gracias, Lucila. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hago propias las palabras de agradecimiento, en especial a la asociación y a Jóvenes Juristas por este espacio y la confianza. Para mí es un placer participar del relanzamiento del boletín y trabajar de forma colaborativa con tantos estimados colegas. En particular, quiero agradecer a las personas que participaron en la primera edición. Ellos son los doctores Sonia Caro, Rocío Sic, Lautaro Charini, Lucía Franzosi, Beren Juárez, Martín Morelli, Sebastián Pasarín, Pablo Rizzo, Carla Ceballos, Guido Ceronova y Noelia Pedrino. En un momento vamos a compartirles la imagen del boletín. Ya vimos que algunos miembros los fueron descargando para su difusión. Básicamente este boletín va a tener una difusión trimestral y lo que queremos con esto es crear una nueva herramienta que nos actualice tanto en lo que es materia de novedades legislativas. Se van a publicar también los artículos de doctrinas que ya tienen publicado la asociación, pero con un link de acceso a los mismos para que sea más dinámico y poder tener ahí todo contenido de la información. Jurisprudencia de la Corte, de Cortes Provinciales y Tribunales Inferiores, con sus respectivos sumarios, comentarios de fallos, artículos también propuestos por jóvenes juristas y, las actividades de la asociación. Para llevar a cabo este trabajo, los distintos participantes de esta primera edición, lo que hicimos fue recabar información y seleccionar lo que ha sido más relevante o novedoso en materia de derecho del trabajo y la seguridad social. Como adelantó también Lucila, queremos que este boletín sea una herramienta informativa que nos invite a la reflexión, al intercambio y que contribuya también al ejercicio profesional. Según nos lo vieron, comparto inicialmente la nueva imagen del boletín. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Básicamente lo que queremos es que sea una nueva herramienta más dinámica. Este es el contenido principal. Vamos a tener un índice general y luego subíndices, en especial, lo que es artículos de doctrinas con el acceso, como les había comentado anteriormente, y luego lo que es legislación. En la más destacada vamos a tener una referencia o resumen de la misma. Y en todo lo que es jurisprudencia, nos vamos a abocar a la elaboración de sumarios para, su fácil lectura y acceso. Nuevamente muchas gracias y espero que esto sea una herramienta útil para todos. Gracias, Carla. Muchas gracias a todos y todas por participar. Esperamos lo mismo, que el boletín sea de gran utilidad para los socios y las socias de la asociación. Y de esta manera vamos a dar por finalizada la presentación y vamos a comenzar con la reunión académica prevista para el día de hoy.
Ambos disertantes cuentan con extensos antecedentes, no obstante, para cumplir con las formalidades, los voy a presentar en el orden que van a exponer. La doctora Literio es abogada graduada con diploma de honor de la UCA, doctora en Derecho de la UBA, profesora titular consulta de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UBA, profesora en los posgrados de Derecho del Trabajo y de Derecho de Familia, UBA, UCA y otras universidades del país, consultora externa del OIT en materia de trabajo infantil y adolescente, autora de numerosos libros y artículos en la especialidad. Y el doctor Gastón López Argós es abogado, egresado de la UBA, magíster en la Universidad de Salamanca, relator en la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y docente de la UBA. Les voy a hacer la palabra para que expongan y bueno, los invito a cualquier duda o consulta a hacerlo al finalizar las exposiciones. Gracias, doctora Literio. Bienvenida. Tiene el micrófono desactivado. Había agradecido la presentación, Lucila, y agradezco a la asociación por haberme invitado, al presidente, que también le tengo que agradecer, por supuesto, a la comisión directiva, en fin. El tema creo que vale la pena. Es difícil, es complicado, es triste, pero estoy acostumbrada a asumir temas, a encarar temas que pueden llegar a ser calificados como tristes. Por un lado, el trabajo infantil y por el otro ahora el cáncer infantil. El trabajo infantil sabemos que es el tema más conmovedor del derecho del trabajo y que por eso muchas veces su tratamiento en las clases se lo esquiva, o por lo menos se lo mira de costado, no se le da la importancia que tiene. Y ni que hablar del cáncer, que es una palabra que muchos adultos ni siquiera se atreven a pronunciar, le tienen miedo. Y realmente es una enfermedad terrible, desgastante, una enfermedad que no sabe de esperas, solo sabe de quitas, y que cuesta llevar adelante a cualquiera, mucho más cuando se trata de un niño. Esto parece una cosa, y lo es, catastrófica. Por eso acá estamos, para tratar de decir algo de lo que se puede hacer desde el punto de vista de las instituciones propias del derecho del trabajo y de la seguridad social, más allá de las cuestiones médicas, que son las importantes, y que vamos a ver que todo el tiempo están entrelazadas e intrincadas armónicamente en esto de ordenamiento jurídico y medicina. No va a ser mucho, voy a ser breve lo que yo pueda decir sobre esto, porque acá realmente lo que es largo, lo que es extenso, es la enfermedad y hay que sobrellevarla. Una tarde me llamó Pablo Topet, que trabaja en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y me dijo que tenían entre manos la Secretaría de Seguridad Social un proyecto de resolución para reglamentar el régimen de licencias de los padres con motivo de la enfermedad de cáncer de sus hijos. Y que él consideraba que yo era la persona indicada para poder colaborar con esa resolución, porque era un tema infantil, y en fin, y porque se trataba de licencias, sin perjuicio de haberle dicho que no me sentía capacitada para eso, como realmente se trataba de niños y como realmente se trataba de licencias, y aunque no hubiera sido sobre estos dos temas, asumí la colaboración como lo he hecho otras veces sobre temas absolutamente distantes de estos asuntos. Me llamó inmediatamente la doctora Juliana Boli, de la Secretaría de Seguridad Social, y me remitió el que en ese momento era el proyecto de resolución. Trabajamos, adaptamos algunas cosas, incluso ciertas cuestiones las consulté con mi marido, con Héctor Guisado, porque parecía, me daba la sensación, y era así, que tal vez se excedían un poco en el marco normativo de lo previsto por la ley y hasta por el decreto que la precedía. La resolución salió. Ahora, dentro de un momento, ya voy a estar situada en el esquema normativo, ¿no? Es un complejo normativo muy interesante
necesario, más que necesario, imprescindible. Sabemos que, sobre todo desde los últimos años en nuestro país, estamos acostumbrados a escuchar que se habla de cuidados. Hay programas de cuidados, direcciones de cuidados, hay políticas de cuidados, subdirecciones de cuidados, hay normas que se ocupan de los cuidados. Por ejemplo, la ley de teletrabajo 27.555 tiene un artículo especial sobre las tareas de cuidados que abarca a los niños. Y ese artículo fue reglamentado por el decreto 27 del año 2021, que no reglamentó, ¿no?, todo, sino que lo hizo parcialmente. Ese sí, aparecen también esa palabra, ¿dónde? Y en la reglamentación, que a mi criterio no es una reglamentación, sino es la creación de derecho nuevo, vamos a llamar la reglamentación, del segundo párrafo del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo en materia de salas maternales y guarderías, que se reglamentó finalmente a través del decreto 144 del año 2022 por imposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de 50 años de ausencia normativa. Y allí, a esas salas que deberían haber sido parentales, porque abarcan a todos ahora, mujeres, varones, diversidades sexogenéricas, se las denominó espacios de cuidados, es decir, para utilizar la terminología moderna en la materia. Por mi parte, siempre he considerado que las tareas de cuidados, como bien enseñan Rico y Robles desde la CEPAL, ellas utilizan la expresión, se dedican al bienestar cotidiano y atienden aspectos físicos, materiales y emocionales también, casi estos últimos son los más importantes. Son distintos tipos de tareas que hacen al bienestar cotidiano. Esto es importante, sí, por supuesto, importantísimo, pero hay otra parte de las responsabilidades familiares, que son las licencias. Y que, excepto un proyecto que se elevó el año pasado y que todavía no ha tenido el tratamiento integral, ¿no? Sino que como hay una cantidad extraordinaria de proyectos que no se convierten en ley, está ahí como uno más, está flotando entre otros, pero en realidad no se le ha dado demasiado cuidado a las licencias. E insisto, es un tema que a mí me parece fundamental. Nos están faltando un montón de licencias. No tenemos licencia por adopción ni por guarda con fines de adopción para ninguno de los progenitores. No tenemos licencia por paternidad biológica prácticamente, porque los 2 días no sirven de nada. Y avanzando en el tiempo, eso es algo que yo vine promoviendo por años, desde hace añares, pero avanzando en el tiempo, también hay que tener en cuenta la necesidad de una licencia cuando son 2 madres las que procrean, 2 mujeres, a través de las técnicas de fertilización médicamente asistida. Y si son 2 varones, también, a través de una de esas técnicas, que es la gestación por sustitución. También nos está faltando otra licencia, sí, por supuesto, por enfermedad de hijo. Y el cáncer ocupa el primer plano en este orden. Claro que algunos convenios colectivos de trabajo, algunas organizaciones empresariales, sobre todo las multinacionales, contemplan algunas licencias, dan algunos días, hacen algunos regalos, otorgan lo que se denomina beneficios, pero eso es para quien está encuadrado en el ámbito de aplicación de ese convenio o para quien trabaja en esa empresa, mucho menos, por supuesto. La generalidad prácticamente no tiene derechos a licencias familiares. Sí, en el empleo público. Estoy hablando en el empleo privado, que es el objeto de nuestra disciplina, y es el que tiene en cuenta, el que apunta este nuevo régimen que ahora voy a tratar de mencionar. Es decir, este régimen cubre a los dependientes del empleo público y privado. Los del empleo privado lo necesitan, por supuesto, porque no tienen nada, como les dije anteriormente. ¿Cuáles son las normas? Miren, este complejo normativo
alcanzó una evolución llamativa. Por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención. Por eso felicité mucho a quien tuve a mano, ¿no? Que era esta abogada de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Claro que trabajó mucha gente, estoy segura, no lo dudo, porque hubo una ley, hubo un decreto reglamentario y después llegó esta resolución. La ley es la 27.674, no demasiado conocida. Y esta ley, entre otras cosas, creó un programa nacional de cuidado integral del niño, niña y adolescente con cáncer. Parecido el título, ¿no? A la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Acá se centra en los que tienen cáncer. Nada más y nada menos que en los niños y adolescentes con cáncer. Es un tema absolutamente nuevo. Ese programa incluye distintos derechos, por ejemplo, al transporte, a la habitación, y también el tema de las licencias, a las que inmediatamente dentro de un momento me voy a referir. Esta ley fue sancionada en julio del año 2022. Y en febrero del año 22 ya apareció el decreto reglamentario, el decreto 68. Y no solo eso, sino que en julio del corriente salió la resolución 918 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el término de un año apareció todo este complejo normativo, sin perjuicio de alguna otra norma adicional, del ANSES o de la AFIP, pero sobre cuestiones más administrativas ligadas a estos temas centrales, por supuesto. La ley 27.674, en su artículo 13, y sin embargo a mí no me gusta mencionar mucho los números, confundir y hablar de... No, ¿para qué? En este caso debo hacerlo, porque este artículo es fundamental, porque es el que introduce la licencia, y además porque fue reglamentado por el decreto, y obviamente el artículo del decreto tiene el mismo número. Este artículo de la ley, el número 13, concede a uno de los progenitores o de los representantes legales del niño o quien los tenga a su cargo, del niño o del adolescente, porque es esta licencia para las personitas menores de 18 años. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a niños y adolescentes que padezcan cáncer y residan en el país, les concede una licencia sin goce de haberes. Así lo dice la ley. Y esa licencia es para llevar adelante el tratamiento, la rehabilitación, y no puede producir el despido del trabajador ni la pérdida del presentismo. Si bien esto tal vez no era tan necesario decirlo, bueno, siempre viene bien que esté. Y en cuanto al plazo, yo con respecto al plazo tengo que hacer algunas aclaraciones por algo que les dije de entrada, y es que acá no está solamente la cuestión jurídica, que vamos a decir, a ver, cómo se cuenta, qué es esto. No, no, no. Acá hay una cuestión médica, elemental, y hay un niño que está sufriendo de la enfermedad. O sea, todo junto. ¿Qué dice el artículo 13 de la ley sobre esto? Dice... El plazo de la licencia establecido en el presente artículo, el artículo no establece ningún plazo, sino que habla de acompañamiento. O sea, hay que tomarlo como que dice, la licencia establecida en el presente artículo rige para la fecha que figure en la prescripción profesional que debe ser acreditada por el Instituto Nacional del Cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer es un instituto que figura, que funciona dentro, y que para esto tiene muchas funciones justamente, dentro del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces esto hay que tomarlo como que la licencia se extiende durante el plazo, ahí acomodamos la palabra plazo, porque si la técnica legislativa no fue nada clara, tenemos que tratar de interpretarlo con armonía a las cuestiones médicas, y resulta que ¿qué es lo que se necesita? Y una licencia de acuerdo a la prescripción médica. Es esto. Además, la ley establece claramente
que durante ese periodo de licencia el trabajador percibirá las asignaciones que le correspondan y una asignación familiar que reemplaza a la remuneración. El decreto 68 del año 2023 viene a establecer los plazos de licencia. Bueno, tampoco lo hizo tan bien, pero sí se puede interpretar muy bien lo que dice el decreto, que genera ciertas dudas, sí, sí la genera. No lo voy a negar y lo voy a mencionar ahora. Porque el decreto establece que la duración de la licencia por este cáncer de los niños y los adolescentes es acorde a la duración del tratamiento activo. Y ojo que el tratamiento activo es el severo, es el tratamiento activo. Yo creo que no requiere demasiadas explicaciones, porque después viene toda la etapa de los controles. No, no, no. Esto es estar encerrado, atado a un aparato y todo lo demás. Entonces, acorde a la duración del tratamiento activo, dice la norma, conforme a las previsiones del artículo 7 del mismo reglamento. Y ahí, esto está bien. Ahora, el artículo 7 del reglamento nos encontramos otra vez con un escollo, que se supera, pues no determina los plazos de licencia. Los plazos que determina son para acreditar la vigencia de la condición de beneficiario en tratamiento activo, de beneficiario de la ley 27674, o sea, de beneficiario de ese tratamiento activo, de que esa persona tiene que someterse a un tratamiento activo, o esa personita tiene que someterse a un tratamiento activo. Lógicamente no lo puede hacer solo, de ninguna manera. Requiere superar una serie de obstáculos. Requiere dedicación, tiempo, esfuerzo, esmero, no solo del pequeño paciente, sino también de su familia. Y acá se establecen los plazos de tratamiento activo, que varían de acuerdo a las 17 modalidades de cáncer infantil que contempla la norma. Y esos plazos entonces pueden ser distintos, oscilan entre 36 meses, 24 meses y 12 meses. 36 meses, por ejemplo, para las leucemias. Para los tumores óseos 24. Y para los sarcomas de partes blandas, solo con cirugía, 12 meses. Es terrible decir todo esto, realmente, sobre todo tratándose de niños. Claro que los plazos de licencia, para todo esto se necesita una credencial, pero bueno, esto supone todo un trámite administrativo que debe llevarse adelante desde ya. Se necesitan certezas, entonces uno piensa, a ver, ¿estos plazos son únicos e invariables o son plazos máximos? Tan máximos no son, porque se pueden extender. La norma prevé que se puede extender con prescripción del profesional en oncopediatría. Siempre se necesita el experto. Y además se puede extender con la acreditación del Instituto Nacional del Cáncer. En verdad, como a mí me generaron dudas estos plazos, por lo que conversé, ¿no?, con la gente de la Secretaría de Seguridad Social, son plazos de tratamiento activo médicamente protocolizados, y esto es lo que ocurre normalmente con el cáncer. Hay tratamientos protocolizados y hay plazos protocolizados. Estos son los que se tomaron y lo han tomado expertos. O sea, no hay nada que discutir. Tendría que haber sido más claro, sí, la verdad que hubiera sido mejor, pero esto es lo que hay y lo interpretamos de esta manera. A mí me parece que de todos modos cualquier caso que pueda presentar particularidades puede presentarse la inquietud ante el Instituto Nacional del Cáncer, a pesar de que esto no está normativamente previsto. La definición del alta definitiva también se ve que costó. Es más, el artículo que es este, ¿no?, que habla del alta definitiva, explica
algo, hace algunas consideraciones médicas que uno diría, bueno, esto está para los considerandos o para otro. No, lo dice la norma. Entonces, la norma dice que la definición del alta definitiva del paciente en oncopediatría no se encuentra universalmente estandarizada. Acá falta estos protocolos, esta estandarización de la que hablamos. Bueno, como acá no estaría, entonces, por consenso de expertos, se establece en 5 años. Se establece en 5 años el alta definitiva a partir del diagnóstico con la posibilidad de extensión a la que me había referido anteriormente. Pueden alternarse para, no voy a decir gozar de esta licencia, por favor, porque realmente es una tortura necesaria, pero una tortura al fin. Para poder ejercer el derecho a esta licencia, entre los progenitores, el representante o el que esté a cargo del niño. ¿Cuál es la suma que se percibe durante esta licencia? El importe de la remuneración bruta mensual, y en el caso que fuera variable, como sucede en otras normas, se estipula también que se hará un promedio de los últimos 3 meses anteriores al inicio de la licencia. La remuneración que se tiene, la suma que se tiene en cuenta es la denunciada como remuneración por el empleador ante la FIP. Recordemos que esto es para trabajadores dependientes. Y dice expresamente la norma que es incompatible con el cobro de la remuneración. Es así, es una asignación familiar. Claro que es incompatible porque la reemplaza. En principio, salvo contadas excepciones, no hay ningún impedimento para computar como tiempo de servicio este plazo de licencia a los efectos del logro del acceso a las prestaciones previsionales que administra la ANSES. Durante la licencia, los trabajadores continúan teniendo derecho al uso de la obra social o a los sistemas de medicina que cubren sus contingencias de salud. El decreto prevé la aparición de normas complementarias como siempre se necesitan, hacen falta para terminar de aclarar algunas cuestiones, y bueno, acá los tantos son estos. La resolución 918 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establece ciertas pautas que son imprescindibles. ¿Cómo hago para tomarme la licencia? Bueno, 72 horas. Como mínimo, 72 horas antes hay que notificarlo al empleador y además, ahí hay un formulario tipo, en fin, y además hay que, digamos, pedir, solicitar al ANSES el pago de la asignación familiar para que se entere que voy a tomar esa licencia y que necesito cobrar la asignación familiar, que es, insisto, sustitutiva del salario. Nuevamente acá un formulario tipo, ¿no? Que esto lo diagrama la ANSES. Hay una norma especial en esta resolución que a mí me parece interesante, porque a ver, ¿qué pasa cuando se está gozando de licencias que han sido sin goce de sueldo, así, que han sido otorgadas después de que empezó de que se publicó el decreto, pero antes de que entrara en vigencia la resolución? Bueno, se cumplen con los requisitos mínimos de AFIP, ANSES, que eso es difícil que no los cumpla, se las reconoce. Aún durante este periodo, si han sido sin goce, en este caso sin goce de la asignación familiar, porque ahora ya sabemos de qué estamos hablando. Hay una disposición especial en cuanto al importe a percibir en carácter de asignación cuando se trata de trabajadores de casas particulares, como suele ocurrir en esto. Porque si no se puede acreditar el monto fehaciente de la remuneración mensual, entonces se establece como pauta general que se acuda a las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para las tareas generales con retiro. Y se determina
que esta asignación, así como son otras que corresponden al personal de casas particulares, pertenece al sistema no contributivo de asignaciones familiares de la Seguridad Social, en virtud de la Ley 24.714. En cambio, las restantes, las de los demás trabajadores, corresponden al sistema contributivo. Como lo mismo, el mismo argumento, como el resto de las asignaciones familiares. En materia de seguro de desempleo, también se computa el tiempo de servicio, ¿no es cierto? Se computa como tiempo de servicio para el seguro de desempleo, la licencia. A mí me parecía mejor, y me sigue pareciendo, hablar de tiempo, no de servicio, sino de cotización. ¿Por qué? Porque la ley 24.714 habla del tiempo de cotización. No obstante lo cual, lo dejaron como tiempo de servicio y está bien. Se entiende y se computa. En realidad, no hay inconvenientes, no es que se lo está sacando, que se hacen previsiones para perjudicar al trabajador. Es más, a los fines de acreditar la condición de aportante para el logro de prestaciones, de retiro transitorio por invalidez y de pensión por fallecimiento del afiliado, también se computan como tiempos de servicio el dedicado a la licencia. En verdad, este derecho a una licencia en estas condiciones era o viene a cubrir, mejor dicho, un supuesto de desprotección alarmante que pocos convenios colectivos de trabajo tenían alguna cláusula ahí perdida relativa a este tema. En otros países, algunos no hace mucho tiempo, y otros, desde sí hace muchísimo tiempo, contemplan ciertas prestaciones con goce de sueldo, sin goce de sueldo, pero todos por periodos mucho más breves. Nuestro país ha sido muy generoso en esto. Tratándose de cáncer y tratándose de niños, creo que no conviene formular ninguna crítica, de ninguna manera. Es más, lo que me parece que podría decirse, si ustedes me permiten, que lo que habría que hacer es sostener estas políticas en el tiempo. No sé quién va a llegar, y no lo digo por el próximo gobierno. Cualquiera, ahora, dentro de 4 años o dentro de 20. Esto tiene que ser una política sostenida en el tiempo, como a veces no ocurre con los niños. Yo lo vivo permanentemente en materia de trabajo infantil. Es un régimen protector nuevo, como ya dije al principio, imprescindible. Es inconcebible que hasta ahora un niño pudiera penetrar en esas habitaciones en los cuales se lo ata a una máquina solo. Y que esa mano chiquitita no tenga una mano fuerte que lo sostenga. Yo por ese motivo es que colaboré en la redacción de esta resolución. Insisto, lo hubiera hecho con cualquier otro tema, porque lo he hecho en varias oportunidades. Pero en este era una fuerza especial, porque sentí que quienes lo habían promovido tenían esa fuerza también. Y es para que se difunda, que escribí un artículo que publicó la ley inmediatamente, y es para que se difunda que estoy hablando hoy aquí de esto. Claro que lo sé, el tiempo hará lo suyo. Bueno, muchas gracias. He traído un tema muy fuerte, muy triste. Muchas gracias por la atención. Lo dejo, le cedo la palabra a Lucila, que creo que va a presentar a Gastón, con quien he compartido muchas actividades académicas. Muchas gracias, doctora Literio, por su exposición. Y sí, ya, a Gastón ya lo habíamos presentado antes, le cedo la palabra y después hacemos algunas palabras de cierre a modo de conclusión.
Bueno, muchas gracias, Lucía. Gracias a la asociación también por permitirme estar hoy aquí y compartir una jornada más con colegas, con amigos y con maestros, ¿no? Del derecho del trabajo. También felicitar, ¿no? A quienes participaron en el boletín oficial y al boletín, perdón, de la asociación y felicitar por el trabajo estupendo que hicieron. Bueno, mi mayor desafío en esta actividad era poder agregar algo interesante a lo que la profesora Literio fuese a decir, porque sin dudas conociéndola y sabiendo que es una experta en el estudio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, iba a decir justamente lo que hay para decir, ¿no? sobre este tema. Algo que acabo de comprobar después de escuchar su exposición. Como plantearme el trabajo desde esta perspectiva era algo frustrante, decidí leer la poca doctrina que hay sobre el tema, entre ellas, claro, el artículo que fue publicado y que acaba de comentar la doctora Literio y que está disponible también en forma gratuita, ¿no? En el sitio web de la asociación. Así que también aquellos que no lo hayan leído, lo invito a hacerlo. También leí obviamente el reglamento y incluso hay ciertos manuales sobre el procedimiento, ¿no? De cómo obtener el certificado que también están disponibles en el sitio web del ANSES. Pero bueno, hice algunos apuntes sobre el tema y aquí les traigo algunas reflexiones. Prometo no robarles mucho tiempo y no agobiarlos demasiado. La primera vez que me tocó estudiar el régimen, o estudiar en profundidad, ¿no? El régimen de licencias laborales fue allá por el año 2018, cuando me invitaron a escribir un comentario a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional en el mes de marzo de aquel año, que recibió el nombre de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo. En aquel proyecto, muchos de ustedes se lo acordarán, se propuso modificar el título 7º sobre trabajo de mujeres de nuestra ley de contrato de trabajo y algunas de las licencias que allí se reconocen, ¿no? Sin embargo, a medida que avanzaba con el estudio del tema, me daba cuenta que mi trabajo debía ir un poco más allá de solamente comentar ese proyecto de ley, porque al final, y debido a los resultados que obtuvieron proyectos anteriores, algo Liliana ha comentado, solo quedaría en eso, ¿no? Un proyecto más de los tantos que intentaron modificar el régimen de licencias. En aquel momento, el 66% de los 44 proyectos tendentes a reconocer o modificar este tipo de licencias se enfocaba exclusivamente a cambiar nuestra ley de contrato de trabajo. 3 años más tarde, ya llegando a la pandemia, había 69 proyectos sobre licencias, de los cuales 38 proponía una modificación exclusiva de la ley de contrato de trabajo. Lamentablemente, cada vez que se impulsaba una modificación en materia de licencias, también se intentaba cambiar otro aspecto de nuestra ley, y por una cosa o por otra, el proyecto perdía estado parlamentario y quedaba en el olvido. El esquema de licencias que conocemos tiene una normativa principal, que es nuestra ley de contrato de trabajo, que está por cumplir ya 50 años, y refleja un acceso fragmentado y estratificado al derecho de cuidado, que también ha mencionado el autor. Ninguno de aquellos intentos procuraba alcanzar una universalización del derecho al cuidado, porque al marcarse en nuestra ley de contrato de trabajo, solo estaba dirigida a los trabajadores y trabajadoras del sector formal privado, porque grupo que reúne casi a la mitad de la población trabajadora y deja fuera a personas que trabajan de manera autónoma, monotributistas, cuentapropistas, trabajadores del sector informal o aquellos que prestan servicios en la llamada economía popular, ¿no? Tal es así que hoy en día quienes tienen derecho a suspender o interrumpir su jornada laboral por razones de cuidado, al menos con base legal, más allá de alguna norma convencional que existe, son quienes prestan servicios bajo la modalidad de teletrabajo, ¿no? La ley 27.555, y esto lo comentamos con Literia en algún curso de posgrado, se ocupó de introducir un nuevo tipo contractual a la ley de contrato de trabajo y garantizar el derecho de cuidado, el derecho a interrumpir y suspender la jornada exclusivamente a teletrabajadores y teletrabajadoras, sin preocuparse por incluir este derecho a quienes prestan servicios en el llamado régimen general, ¿no? Aún hoy me sigo preguntando por qué esta distinción, probablemente para desincentivar quizá el teletrabajo. De lo que no hay dudas, y esto hace referencia a lo que mencionaba recién, es que la ley de teletrabajo demuestra una vez más que las tareas de cuidado son reconocidas de modo fragmentado y estratificado, ¿no? Para cierta cantidad o para cierta calidad de trabajador y trabajadora.
Por ello, lo primero que debo destacar es que tanto la ley 27674, conocida como la ley de oncopediatría, tanto como su reglamentación y los demás manuales que existen, tiene el alcance universal, dado que favorecen a todas las personas que residan permanentemente en el país, con independencia del tipo de inserción laboral o conformación familiar que tengan, siguiendo de esta forma los principios que rigen en materia de cuidados, como son la universalidad en la protección, la corresponsabilidad en lo que se refiere a la distribución más justa de los cuidados en términos de género, también el principio de la equidad en cuanto contempla distintas conformaciones familiares, ¿no? Que existen sin hacer diferencia entre familiares gestantes o adoptivas, las monoparentales, aquellas que tengan 2 madres o 2 padres, u otras configuraciones no hegemónicas. Por esto digo que es una ley universal y que se corresponde, ¿no? con la distribución en términos de género. Este tipo de licencias son las más difíciles de implementar en los ordenamientos jurídicos porque requiere la participación de diferentes sectores y organismos, ¿no? Esto algo también comentó la doctora Literio. En la sanción de esta ley participaron grupos de padres, madres, fundaciones, asociaciones civiles, el Ministerio de Salud, el Instituto del Cáncer, la ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, el INCUCAI, la Superintendencia de Servicios de Salud, entre muchas otras organizaciones. Se trató de un trabajo colectivo que merece la pena reconocer y destacar, porque aportan un análisis multidisciplinar difícil de controvertir, ¿no? Uno cuando analiza la ley, el reglamento y los diferentes documentos que han salido, un análisis crítico sobre esta normativa, es difícil encontrar algún aspecto que deba ser observado. Es cierto que las personas que padecen otro tipo de enfermedades quedan fuera de la protección, esto también es cierto. El principio de gradualidad, que también rige en materia de cuidados, nos impone la tarea de pensar esquemas de aplicación gradual que permitan ir acrecentando los beneficiarios o incluso los tiempos de cuidado de manera paulatina, pero constante, ¿no? Hay que seguir trabajando sobre el tema, no hay ninguna duda. En este sentido, nadie puede negar que niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus respectivas familias, merecen ser quienes reciban esta protección inicial. Mucho más si se trata de personas en condición de vulnerabilidad social, a quienes la ley incluso hace especial mención al reconocerles un subsidio habitacional, más allá de la gratuidad, ¿no? del transporte hacia los diferentes lugares de atención. En este sentido estuve hablando con un amigo familiar que forma parte del equipo de kinesiología del Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, justamente a propósito de esta intervención, ¿no? Sacando la información, por decirlo de alguna forma. Y me comentaba la importancia que tiene para los niños y las niñas el acompañamiento de un familiar a lo largo de todo el tratamiento, y además me comentaba las dificultades obvias, ¿no? que tienen las personas para acompañarlos, no solo porque deben conciliar las tareas de cuidado con las obligaciones laborales, sino también por los costos que genera para muchas personas del interior tener que trasladarse a las cercanías de algún hospital especializado, ¿no? Como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el caso que les comentaba de la Ciudad de La Plata. La ley, como les comenté, y como también ha referido la profesora Litero, también se ocupa de estos aspectos. Por otro lado, y aunque se hizo esperar, no mucho, afortunadamente, debemos celebrar también la reglamentación de la ley en sus diferentes aspectos. Digo esto porque trae transparencia y algo más de tranquilidad, ¿no? a las personas que tienen a su cargo un menor enfermo al hacerla plenamente operativa. Entre algunos otros casos, fue conocido el caso de una familia salteña que tuvo que acudir por vía de amparo, ¿no? a los tribunales para conseguir que la ANSES otorgue este beneficio. La ANSES en aquel momento se escudaba que la ley todavía no estaba reglamentada, ¿no? Un juez federal de garantías del juzgado número 1 de Salta, en una sentencia de enero de este año, ordenó al ANSES abonar a la madre de un niño que padecía cáncer las asignaciones previstas en la ley, aun cuando no estaba reglamentada. Bien, me parece importante también destacar en este mismo sentido la facilidad con la que se inicia el trámite y la velocidad con la que podemos contar con ese QOP o ese certificado médico, ¿no? Con el que el trabajador o la trabajadora comienza o solicita esa prestación y además el goce de su licencia.
Es un trámite sumamente sencillo y está prácticamente a cargo de los profesionales de la salud, porque una vez que el paciente está diagnosticado, el médico, la médica certificante, como dice la resolución, deberá cargar en un sistema ROA, le llaman, una imagen que avale el diagnóstico, completar una ficha y solicitar directamente este certificado único oncopediátrico, el llamado QOP, donde deberá dejar asentado la condición y el tiempo de vigencia para que, digamos, de vigencia del tratamiento, para que profesionales del Instituto Nacional del Cáncer realicen la auditoría correspondiente, quienes pueden solicitar, ¿no?, una aclaración al profesional o directamente, si recibe una auditoría favorable, autorizar la emisión de este certificado, todo en el plazo de 5 días. Por tanto, es un procedimiento bastante sencillo y muy rápido. Digamos, acá también podemos destacar que el certificado puede ser en formato papel o incluso figura en la aplicación Mi Argentina, por lo tanto, es sumamente sencillo tenerlo siempre a mano, ¿no? Tanto para tener el transporte gratuito como al momento de acreditarlo en la empresa. Otra referencia que quiero hacer, quizá no tiene sentido porque Liliana ya lo comentó, lo que importa es el QOP o el certificado de color naranja, es el que otorga, digamos, el que reconoce el tratamiento activo. Este tratamiento activo, según lo que dice la resolución, no puede ser por un plazo mínimo de 12 meses, sin perjuicio de lo cual puede ser extendido, obviamente, por el médico tratante según el diagnóstico y según el tratamiento, ¿no?, que se le dé al menor o al adolescente. Y esto sí, hace una referencia porque pensando en voz alta, cuando leía la ley y el reglamento, el tratamiento activo, y esto también lo ha dicho la doctora Literio, comprende todos los tratamientos que el paciente reciba, desde el diagnóstico hasta la muerte del paciente o hasta superar la enfermedad y pasar al segundo estado, que se llama tratamiento o tratamiento en control o estado de control, ¿no? Digo esto porque puede prestarse a confusión el término utilizado, este tratamiento activo, porque la verdad mucho no nos dice, pero se puede prestar a confusión y suponer que aquellos cuidados paliativos para enfermos terminales no están comprendidos dentro de lo que se llama tratamiento activo. Esto, además de ser una aberración, es importante destacarlo, ¿no? Porque si la ley no hace precisión sobre lo que se llama tratamiento activo, sí hace referencia que, por ejemplo, la ley como el reglamento, que en caso de fallecimiento de la niña, niño o adolescente, los progenitores o representantes legales en situación de vulnerabilidad serán alcanzados por ese subsidio de contención familiar que reconocía el decreto 599 del 2006. Bien, es importante resaltar que tanto la asignación económica como la licencia laboral se extenderán desde las 72 horas próximas a que el trabajador dio aviso a su empleador hasta el fallecimiento del niño o adolescente o hasta que el médico dé por finalizado el tratamiento activo y ordene pasar a la etapa de control que les mencionaba anteriormente. Bien, en lo que hace a la licencia en el trabajo, aunada a esa asignación económica que corresponde, la verdad que no hay mucho más que agregar a lo que dijo Liliana, así que no me voy a saltear esa parte. No obstante, quisiera resaltar también la importancia de otorgar publicidad, ¿no?, a esta licencia, porque incluso colegas que se desempeñan en la propia Justicia Nacional del Trabajo, hoy comentándoles que iba a participar de esta actividad, probablemente muchos abogados y abogadas, incluso delegados y delegadas sindicales, pueden desconocer esta licencia, seguramente la desconocen, ellos sin mencionar las personas, ¿no?, que están atravesando esta delicada situación. Sin embargo, es de esperar, y seguramente sucede, que estas personas, los pacientes, sean informados al momento del diagnóstico por el médico que certifica la dolencia, la incapacidad, la enfermedad en este caso, lo que a mi criterio no justifica la falta de información por parte del Estado, aunque sean los medios de comunicación. Al menos yo no he visto nada que promueva esta ley. Para terminar, y no agobiarlos porque ya estamos ya cerca de las 7 de la tarde, agrego dos cositas más que tienen que ver con, por un lado, la imposibilidad que tiene el empleador de cuestionar el certificado médico. No se dan como los casos de enfermedades profesionales donde el trabajador presenta el certificado y el empleador lo cuestiona y deniega la licencia. En este caso eso es imposible,
porque si bien el certificado original es verdad que lo pide un médico, ese certificado es auditado y aprobado por el Instituto Nacional del Cáncer, por lo tanto, eso es sumamente práctico a la hora de hacer efectiva esa licencia, ¿no? Y en segundo lugar, y la última, tiene que ver con la posible afectación, ¿no?, de los derechos del empleador al tener que conservar un puesto de trabajo sin saber cuándo se reincorporará ese trabajador o esa trabajadora, ¿no? Algunos empleadores podrían decir, bueno, yo tengo que esperar, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Bueno, en este aspecto cobra plena operatividad el artículo 69 de la ley 24013, que autoriza al empleador o la empleadora a contratar a una persona de manera eventual mientras el trabajador o trabajadora permanente goce de esa licencia legal o convencional, ¿no? Así lo establece el artículo 69. En este caso, es importante también recordar que el contrato a celebrarse deberá constar el nombre del trabajador o la trabajadora a reemplazar, justamente para evitar una posible cadena de contratos del tipo fraudulenta, ¿no?, dado justamente el apercibimiento establecido por la norma, que no es otra cosa que la conversión del contrato a tiempo indeterminado. Obviamente la licencia por el cuidado de una niña, niño o adolescente con cárcel se encuentra claramente comprendido en este supuesto del artículo 69. Bien, nada, para terminar, evidentemente fue un avance importante en materia de licencias, algo que se debe seguir trabajando, quizás reconociendo otras licencias, pero sin duda fue un trabajo multidisciplinar que merece la pena destacar y bueno, se hizo esperar, pero finalmente al menos creo que es un puntapié inicial para reconocer otro tipo de licencias y espero que sean de esta forma, ¿no?, respetando ese principio de universalidad que les mencionaba anteriormente. Bueno, hasta aquí mi intervención, espero no haberlos agobiado demasiado y les agradezco otra vez por la invitación. Bueno, muchas gracias a la doctora Liliana Eliterio y a Gastón López Arbós por sus exposiciones. Personalmente considero que hay muchas deudas pendientes en materia de licencias. La verdad que destaco la sencillez con la que pudieron, digamos, explicar el régimen. Creo que es muy importante visibilizarlo, como decían ustedes, porque las familias y las personas que atraviesan estas situaciones seguramente necesitan soluciones y no más complejidades a la hora de obtener estos reconocimientos de licencias, y pues la verdad que es un tema sumamente impactante, ¿no?, y que interpela. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta o hay alguna duda. No, por el chat por lo menos no recibimos nada, y si no, vamos a dar por finalizada la actividad. Ahí el doctor Forconi. Muchas gracias. Palabra. Muchas gracias, Lucila. Bueno, saludo especialmente a Liliana y a Gastón, los felicito, de verdad. Para mí es toda una novedad, cosa que por un lado me deja un poco desnudo, pero por otro lado celebro y reivindico la importancia de estos cursos. Realmente, realmente es toda una novedad, que me pega muy de cerca, porque, y esto nada, lo comparto, somos un grupo de amigos. Mi socio, con quien comparto el estudio hace 30 años, tiene su nietita de 1 año con leucemia y su madre perdió el trabajo justamente porque no le daban la extensión de los tiempos que la enfermedad necesitaba. Lleva más de 1 año con tratamiento casi permanente, o sea, de los 30 días del mes, está 20 días internada una chiquita que tiene un poquito más de casi 2 años ahora, que tiene otros 2 chicos también y que los tiene que aislar del colegio porque quedan muy inmunodeprimidos, entonces no los pueden exponer. Con lo cual, celebro la charla, los felicito, me conmoviste, Liliana, celebro la ley, el decreto, la resolución, y te quería preguntar a ti, a Gastón. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, porque sé que lo que estás diciendo es tal cual. Sí. Sí, te cuento que hasta se me cortó la vocalización. Aprovecho y les pregunto a los dos,
a ver, varias cosas, tal vez las dijiste, pero las perdí, para mí esto es nuevo. Si esto, les voy a hacer una pregunta compuesta. Si abarca al trabajador privado y al trabajador público, si al llegar a los 18 años se corta la licencia, y qué se te ocurre en función, lo pienso porque sabemos cómo funcionan los preocupacionales, los ingresos, y qué se te ocurre como una práctica antidiscriminatoria cuando te empiecen a pedir o a preguntar si tenés chicos con esta enfermedad, ¿no? Como estoy pensando en esos ingresos, sabemos que, nada, digamos, ahí las empresas filtran determinadas condiciones. Esta va a ser una condición de filtro también, no tengo dudas. Ujú. Nada, es una reflexión y un comentario y alguna preguntita también. Sí, no, está muy bien. Muchas gracias por el comentario. No sé, tomo primero la palabra yo, ¿querés contestar vos, Gastón? No, Lili, por favor, si querés Lo que responder primero. prefieras. No, 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 no. Si querés, sí, no, después no, agrego algo si hace falta, pero sí. Se lo hacemos los dos. Sí, se aplica a los al empleo tanto público como privado y es hasta los 18 años, o sea, las personas menores de acuerdo al Código Civil y Comercial. Ahí se corta. Eh, y es cierto que ahí se corta, pero ahí sigue el problema, porque Claro. aquella persona que le empezó a los 17 y requiere 3 años de tratamiento activo y probablemente muchos años más de vigilancia activa, que es otra cosa, pero requiere otros tiempos, hay mayores espacios, pero sigue, se tiene que seguir controlando. Y probablemente aparezca alguna nueva intervención quirúrgica. O sea, sí, de acuerdo a esta ley, hoy se cortaría a los 18. Y en cuanto a esas prácticas preocupacionales, discriminatorias, y sí, mira, vos lo has pensado, yo creo, Ignacio, que sí que puede ser una más. Ojalá no ocurra, pero Ojalá que sí, no. puede ser una más, que no es la única. Uno siempre piensa, bueno, el embarazo, y no, esta puede ser una más. Más difícil preguntar eso, pero podría ser, no puede, podría ser una más. yo quería agregar algo Muchas nada gracias, más, que es Liliana. que Por digamos, supuesto. la licencia es para menores que tengan 18 años inclusive, por tanto, quienes Ujú. tengan 18 años, estén hasta los 19 años, digamos, están comprendidos. Digamos, esto es importante destacarlo porque dice 18 años inclusive, Sí, así que es importante. no es que Y cuando después, los cumplió se cortó, sino 18 años, el curso de los 18 años. Y Sí, exacto. ocurre lo mismo que con los beneficiarios de justamente el 144 de guarderías. No es los 3 años, pero es que sino ahí, hasta pero es que que no cumpla está 4. claro. Sí, tampoco, lo de guardería, perdón, ¿no? Porque es otro tema, no está claro, hasta esa edad. ¿Y pero qué es cuando? 3 años. Hasta Hasta los cuando los 4 cumple. años. Hay dos posiciones, hay dos opiniones ahí, ¿eh? Mm. Yo entiendo que es más hasta los 3. Lo que quiso decir, debería seguir, mucho más, toda la primera infancia. Pero parecería que el decreto habla de hasta los 3 cuando se cumplen los 3. Sí, sí, es una situación similar que habría que aclararla muy específicamente, muy expresamente. Sí. Sí, en mi caso, cuando hacía referencia al análisis crítico, ¿no? de la ley, de la reglamentación, ni siquiera en este sentido, ¿no? Se pudo hacer alguna observación porque justamente la ley no se aclara que es justamente hasta los 18 inclusive. Eh, y después con relación a la posible discriminación en el acceso al empleo, como comenta Ignacio, es verdad que puede ser un supuesto. Lo cierto es que esta información debería ser privada, por tanto no deberían tenerla las empresas, pero bueno, no podemos desconocer que existe la triste posibilidad de la discriminación y la dificultad, ¿no? de probar que justamente la discriminación tuvo que ver por eso. O la negativa al puesto de trabajo tuvo que ver con la condición del hijo, de la hija, del adolescente. Muchas gracias, Gastón. La- ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que no. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y gracias a todos y todas por participar de la actividad y bueno, esperamos que terminen bien la jornada.
Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Felicitaciones. Gracias, hasta luego.